Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos con nosotros como todos los miércoles. Agradecido de que nos estén acompañando y estén junto a nosotros a escuchar a estos excelentes doctores que hacen como maestros, mostrando sus experiencias y sus conocimientos para la comunidad de residentes. Si es primera vez que está con nosotros, permítame comentarle en qué consiste la dinámica. Tenemos un doctor invitado quien está realizando una exposición de alrededor de 25 a 30 minutos. Les recordamos que estamos en vivo de dos maneras diferentes. Y si usted nos está viendo por Zoom y gusta preguntar, comentar o felicitar, porque a mí me encanta que chiven a mis doctores, hay que hacer una parte de abajo de chat o de preguntas y respuestas. Si lo contrario, nos está viendo por Facebook, porque también estamos en vivo por la página de Yo Soy Médico 17 y gusta comentar o preguntar, hay que hacerlo en la parte de comentarios para yo poder solo leer al doctor y que puedan saber sus dudas o sus comentarios. Si solamente quieren poner un me gusta o un me encanta, pues también son súper bienvenidos. Adelante. Vamos a terminar este webinario con conclusiones o consejos del doctor. Me gustaría recordarles que tenemos diferentes especialidades a lo largo de la semana, de lunes a viernes, y usted decide qué es lo que quiere ver. Los miércoles generalmente tenemos una variación entre medicina interna, medicina de urgencias o cardiología. Así que esta noche vamos a presentar a quien realmente vienen a escuchar. Ya nos habían acompañado anteriormente, pero muy felices de que vuelva a darnos una de sus clases. Él es residente en el Hospital General de Especialidades Dr. Javier Buenfil Osorio, Universidad Autónoma de Campeche, actualmente cursando su residencia en cardiología en el Hospital Juárez de México, el doctor Eric Briceño Gómez. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Hola, buenas noches, mucho gusto. Muy contento aquí de estar otra vez con ustedes. Al contrario, doctor, muy agradecida de que otra vez nos regale un poquito de su conocimiento y de su experiencia y le dejo con el mejor público, que son los residentes de medicina interna y de cardio. Si gusta, ya puede comenzar con su presentación. De acuerdo. Muy bien. Bueno, buenas noches a todos. Nuevamente agradezco la oportunidad de estar aquí con ustedes una vez más. Y el día de hoy vamos a revisar un tema que considero pues bastante importante, común, no solo para los cardiólogos, para médicos en general y sobre todo para aquellos que aspiran a presentar algún examen de residencias médicas. Es un tema que también preguntan, al menos va a aparecer una o dos preguntas en el examen, y que lleva por título bloqueos atrioventriculares. A manera de repaso, únicamente recordemos que el corazón cuenta con un sistema eléctrico que de manera escalonada va funcionando y conduciendo el impulso eléctrico que se genera para poder generar el latido y la frecuencia cardíaca, iniciando en lo que es el nivel del nodo sinusal, el cual a través de los haces internodales se va a conducir hasta el nodo AB y posteriormente atraviesa el haz de His y sus dos ramas para poder despolarizar todo el músculo cardíaco. Estas fibras que conducen el impulso eléctrico están vascularizadas por sus respectivas arterias coronarias, ya sea la derecha o la izquierda, y pues obviamente en casos de procesos isquémicos como infarto pueden verse comprometidas y presentarse también bloqueos en el sistema de conducción del corazón. De manera general, podemos clasificar los bloqueos auriculoventriculares o atrioventriculares en bloqueos AB de primer grado, de segundo grado, los cuales se van a subdividir a su vez en MOVITS 1 y MOVITS 2, el cual a su vez se puede subdividir en tres subtipos, que como son el fijo, el variable y el avanzado. Y finalmente, el grado máximo de disincronía o disociación auriculoventricular lo constituye el bloqueo AB de tercer grado o bloqueo AB completo. En el caso de bloqueo AB de primer grado, nos vamos a encontrar que existe un retraso en la conducción del impulso generado en el nodo sinusal a su paso a través del nodo AB. De manera que en el electrocardiograma vamos a poder encontrar las siguientes características, como son un intervalo PR que va a ser fijo o constante y generalmente es mayor de 200 milisegundos. Esto generalmente en adultos. En niños y en pacientes más añosos puede variar un poquito,
en niños a partir de 180 milisegundos y en ancianos a partir de 220, puede ser considerado también un bloqueo auriculoventricular de primer grado, siempre y cuando se mantenga constante. Este intervalo PR va a variar dependiendo de la frecuencia cardíaca del paciente, obviamente a frecuencias mayores de 110 latidos por minuto, el PR se debe ir acortando, de manera que a 110 latidos por minuto o más, un intervalo PR de más de 180 milisegundos puede considerarse también un bloqueo AV de primer grado. Otra característica que constituye este tipo de bloqueo es que siempre va a existir una onda P antes del QRS, a menos que el QRS tenga alguna morfología de bloqueo de rama, este va a ser un QRS estrecho, pero son las dos características principales, un PR fijo o constante de más de 200 milisegundos, y siempre la onda P va a ir acompañada de su QRS. Aquí vemos otro trazo de ejemplo, otra tira de ritmo. Observamos cómo existe un aumento en lo que es el intervalo PR y se mantiene de manera constante a través del tiempo y siempre va acompañada de una onda P de su complejo QRS, de manera que constituye un ejemplo de bloqueo AV de primer grado. En el caso del bloqueo AV de segundo grado del subtipo MOVITS 1, en esta circunstancia nos vamos o se va a presentar una interrupción intermitente de un estímulo supraventricular a su paso por el nodo AV y nos vamos a encontrar que van a presentar algo que se llama fenómeno de Weckenbach o de Beckenbach, el cual va a constituir un enlentecimiento progresivo de la conducción a través del nodo AV hasta que un estímulo no es capaz de atravesarlo. Dicho de manera más sencilla, las características que vamos a poder ir observando en este tipo de bloqueos son: en primera instancia, va a haber un alargamiento progresivo del intervalo PR, de manera que este no va a ser fijo, va a ser variable, y se va a ir alargando o prolongando hasta que el onda P se bloquea, y es decir, que no va a seguir de un complejo QRS. Aquí observamos en esta nueva tira de ritmo, tenemos de manera inicial una P con su QRS y un intervalo PR de 190 milisegundos. Posteriormente, en el siguiente latido, este intervalo PR ya se prolongó, ahora ya no mide 190 sino 280, se sigue acompañando de un complejo QRS. En el tercer latido, nuevamente se vuelve a prolongar y finalmente se prolonga tanto que la onda P ya no conduce el impulso a través del nodo AV y se genera una pausa, posteriormente reiniciando el ciclo. Así como el PR se va a ir prolongando, va a existir una disminución de cada incremento que se va presentando de manera secuencial, de manera que vamos a tener una disminución progresiva del incremento del intervalo PR. Aquí observamos cómo empezamos el ciclo con 190 milisegundos, el siguiente latido aumentó su duración 90 milisegundos más, de manera que aumentó hasta 280, y el tercer latido aumentó 80 milisegundos más, de manera que se genera un alargamiento progresivo del PR, pero cada alargamiento es menor al previo. Este alargamiento puede generar que el bloqueo AV de segundo grado MOVITS 1 se pueda clasificar en típico si mayor prolongación del PR ocurre durante el segundo impulso después de la pausa. Aquí tenemos un ejemplo en este mismo trazo. Nuevamente repito, en el segundo latido aumentó 90 milisegundos comparado con el latido previo, y en el tercero aumentó 80 antes de que se presente la pausa o la onda P bloqueada. De modo que el mayor incremento que se presentó del intervalo PR fue en el segundo latido después de la pausa. Y esto lo hace típico. Lo atípico fuera que este prolongamiento o prolongación del PR, la más marcada, fuera en otro latido que no fuera el segundo. Otra característica que vamos a encontrar en los bloqueos de segundo grado MOVITS 1 es un acortamiento progresivo del intervalo RR hasta que el onda P se va a bloquear. Aquí tenemos otro ejemplo nuevamente. Vemos cómo el PR se va prolongando hasta que el onda P se bloquea y luego se reinicia el ciclo con un PR aparentemente más corto al que se presenta antes de la pausa. Y así como se va prolongando el PR, el intervalo RR
se va a ir acortando hasta que la onda P se bloquea. Finalmente, el cuarto criterio va a ser que el intervalo RR que contiene la onda P bloqueada va a ser más corto que la suma que cualquiera dos intervalos PP. El intervalo RR, aquí lo tenemos, va de un QRS hasta el siguiente, y este es el que contiene a la onda P bloqueada, de manera que mide 1160 milisegundos. Y este intervalo RR con la onda P bloqueada debe ser más corto que cualquiera que dos intervalos PP, que constituyen desde el inicio de la onda P, la siguiente y una más, hasta el inicio de la segunda onda P. De manera que estos dos intervalos PP son más largos que el RR que tiene la onda P bloqueada. Y finalmente el QRS generalmente va a ser normal, estrecho, a menos que el paciente tenga de manera intrínseca o con anterioridad se haya documentado un bloqueo de rama que lo puede hacer ensanchado. Entonces, a manera de repaso nuevamente, tenemos que el bloqueo AB de segundo grado MOVITS 1 se va a caracterizar por un alargamiento progresivo del intervalo PR, el cual va a ser variable hasta que la onda P se va a bloquear y no se va a continuar de un complejo QRS. El número 2 sería una disminución progresiva del incremento del intervalo PR. Esto lo va a hacer que se pueda clasificar en un bloqueo MOVITS 1 típico o atípico. Y el acortamiento progresivo de los intervalos RR se va a ir produciendo hasta que la onda P se bloquea. El número 4 sería el intervalo RR va a contener, el intervalo RR que contiene la onda P bloqueada va a ser más corto que la suma que dos intervalos PP. Y finalmente el QRS va a ser normal, a menos que se acompañe de un bloqueo de rama. El siguiente grado de bloqueo auriculoventricular lo constituye el bloqueo AB de segundo grado MOVITS 2. En esta circunstancia o situación vamos a presentar en forma súbita un estímulo supraventricular que no se va a conducir a través del nodo AB. De modo que una onda P se va a bloquear, existiendo en el latido previo y posterior al estímulo bloqueado un PR constante. Y este puede ser de duración normal o puede estar prolongado. Generalmente, siempre que se presenta un bloqueo AB de segundo grado MOVITS 2, implica que existe alguna cardiopatía o alguna enfermedad subyacente en el corazón del paciente. Y este tipo de bloqueo puede evolucionar o puede progresar a un bloqueo AB completo, generando inestabilidad hemodinámica en el paciente. Podemos distinguir tres subtipos de MOVITS 2, el fijo, el variable y el avanzado, cada uno con sus características, recordando que lo importante aquí es que el intervalo PR va a ser fijo siempre, independientemente de cuál subtipo sea. De modo que en el bloqueo AB de segundo grado MOVITS 2 fijo, tendremos que cada determinado número de complejos ventriculares va a existir una onda P que se va a bloquear, y esta va a ser bloqueada de manera constante y súbita sin que se presente un alargamiento progresivo del intervalo PR. Entonces, podemos encontrar un bloqueo AB de segundo grado MOVITS 2 fijo con conducción 2:1, en el cual una de cada dos ondas P se va a bloquear, 3:1 si una de cada tres ondas P se bloquea, o 4:1 si una de cada cuatro ondas P se bloquea, pero esta relación se va a mantener siempre constante, por eso su carácter fijo. Aquí tenemos un ejemplo. Vemos dos tiras de ritmo en la cual vemos un PR que tiene una duración de 170 milisegundos aproximadamente, y encontramos que existe un PR constante y posteriormente se presenta una onda P que se bloquea de manera súbita. Por lo tanto, podemos establecer que este bloqueo constituye un MOVITS 2 de características fijas, aparentemente con una conducción 4:1. Es decir, que de cada 4, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, de cada 4 ondas P, una no se va a conducir. Posteriormente, en el ejemplo de abajo, tenemos otro caso de bloqueo MOVITS 2 fijo, pero en esta ocasión la conducción es de tipo 2:1. De modo que tenemos una onda P bloqueada, posteriormente una onda P que se conduce con su QRS, y luego otra onda P que se mantiene solita, y posteriormente otra que conduce.
Si nos damos cuenta, no existe un alargamiento del PR en aquellos ciclos o latidos en los cuales la onda P conduce el impulso a través del nodo B. Entonces tenemos una conducción 2-1 porque de cada 2 ondas P, 1, 2, hay una que no conduce. Y luego otra vez, 1, 2 y una no conduce. Entonces constituye un bloqueo AB de segundo grado MOVIS 2 fijo con conducción 2-1. Nuevamente tenemos un caso más de un bloqueo MOVIS 2 fijo. Continúa siendo de conducción 2-1. Aquí tenemos que presenta la tira de ritmo, una onda P con su QRS, posteriormente hay una onda P bloqueada y las van señalando con las flechas. Y observamos que nuevamente es 2-1 porque de cada 2 ondas P, 1, 2, hay una que no conduce y nuevamente se va manteniendo así. Esto con un PR siempre constante o fijo y puede estar o no alargado o de duración normal. En el caso del bloqueo MOVIS 2 de conducción variable, aquí el bloqueo de la onda P se va a presentar de manera súbita, pero este va a ser de manera inconstante. De modo que puede ser primero 2-1, posteriormente 4-1 y luego 3-1. Es decir, el patrón con el cual se bloquea la onda P es lo que lo va a hacer variable. Y nuevamente, repito, no importa qué subtipo de MOVIS 2 tengamos, el PR siempre va a estar constante. Y en el bloqueo avanzado, aquí la característica va a ser que vamos a tener también un PR constante, pero pueden aparecer 2 o más ondas P que van a estar bloqueadas. De modo que esto es la principal diferencia con el bloqueo completo, en el cual vamos a encontrar un PR que va a estar variable o no constante. Aquí tenemos otro ejemplo. Vemos la tira de ritmo. Aquí en B1 se observan mejor las ondas P y podemos observar que existe 2 ondas P que no están conducidas en esta pausa. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 ondas P que no condujeron. Y tenemos un intervalo PR desde la P previa al QRS hasta el QRS que se mantiene fijo. En el siguiente mantiene la misma duración y así posteriormente en el último. Entonces, esa es la principal característica de un bloqueo MOVIS 2 avanzado, en el cual observamos un PR constante con 2 o más ondas P que pueden estar bloqueadas. Y esto no constituye un bloqueo completo, sino un MOVIS 2 avanzado. El bloqueo B completo representa el grado máximo de disincronía auriculoventricular. En esta patología, ningún estímulo que se genere en las aurículas va a ser capaz de pasar a los ventrículos por el nodo AB. Puede presentarse con clínicas variables, dependiendo de qué marcapasos subsidiarios tome la frecuencia del corazón, de modo que puede presentarse un paciente asintomático, puede estar mareado nada más, presentar crisis de Stokes-Hams o presentarse con asistolias y no se genera un marcapasos subsidiario que mantenga el latido del corazón. Aquí, ¿qué características vamos a encontrar? El primero, pues va a ser una onda P y complejos QRS que no van a guardar una relación entre sí. De modo que las ondas P van a tener una frecuencia mayor a la de los QRS. Aquí observamos cómo se encuentra previo a QRS la onda P, posteriormente se encuentra en la rama descendente de la onda T, y así sucesivamente puede irse inmiscuyendo en cualquier parte del trazo electrocardiográfico la onda P que no va a estar conducida, pero se mantienen con un P que va a ser constante y una frecuencia auricular que va a estar más alta que la de los ventrículos. Ese sería como el primer criterio para un bloqueo AB completo. Una onda P que no guarda relación con su QRS y las P van a ir a una frecuencia mayor que el QRS. Posteriormente, el PR va a estar variable en cada latido. Como mencioné, aquí podemos observar un PR corto. Posteriormente, aquí hay un PR largo. Aquí volvió a cambiar la duración con respecto al previo y así sucesivamente observamos que encontramos un PR que se va a mantener siempre variable a través del tiempo. La onda P pues va a tener una localización variable, ya mencioné igual, puede mantenerse inmiscuida, puede estar antes del QRS, como en este caso, puede estar dentro de la onda T,
puede quedar dentro del QRS y aún no poder observarse, puede estar antes del QRS, como ya mencioné, o en la rama ascendente de la onda T también. Entonces, podemos no siempre observarlas si están dentro del QRS, pero sabemos que están ahí porque la frecuencia que tienen van a ser más alta que la del latido ventricular. El cuarto criterio sería la morfología del QRS va a depender de dónde surge el marcapaso subsidiario. De modo que si tenemos un bloqueo AB completo que tiene ritmo de la unión, encontramos que la frecuencia auricular se va a mantener más alta que la ventricular, el PR va a seguir siendo variable, con un QRS de morfología normal, a menos que tenga un bloqueo de rama asociado, y la frecuencia ventricular va a oscilar entre 40 y 60 latidos por minuto. En el bloqueo AB completo con un ritmo idioventricular, encontramos nuevamente una frecuencia auricular más alta que la ventricular, un intervalo PR que va a ser variable, un QRS ancho porque se va a generar en tejido auricular y va a ocasionar per se un bloqueo de rama. Este ritmo es importante, se va a mantener siempre regular. Y la frecuencia ventricular va a estar menor a 40, generalmente puede estar entre 30 a 40 latidos por minuto o incluso menos. Y este ritmo idioventricular puede presentarse con QRS de diversas morfologías. Sí, se presentan latidos ectópicos de un lado derecho del corazón o de un lado izquierdo, en el cual van a presentar distintas morfologías de bloqueo de rama dependiendo de dónde surja el latido ectópico que lleva el ritmo del corazón, con una frecuencia igual, abajo de 40 latidos por minuto. Entonces, a manera de resumen, tenemos una onda P y QRS que no van a guardar relación entre sí, con una frecuencia de ondas P es mayor. El PR va a estar variable de latido a latido, el RR va a ser regular, la onda P puede encontrarse en cualquier localización durante el trazo del electrocardiograma, antes, dentro del QRS o dentro de la onda P. Y la morfología del QRS va a depender de dónde surja el marcapaso subsidiario que va a tomar el ritmo del corazón, de modo que puede estar estrecho si está en el nodo B o ensanchado si el ritmo lo toma algún foco ectópico ventricular. Aquí tenemos nuevamente otro ejemplo, la tirada de ritmo. Observamos cómo existen las ondas P que tienen una frecuencia más elevada que los RR, es decir, que los ventrículos, y se encuentran disociadas por completo. Los PRs, aquí vemos cómo existe de aquí a acá, no es la misma duración que de aquí a acá, ni de aquí a acá. Entonces tenemos un PR variable con un RR regular, una onda P que puede variar su localización a lo largo del trazo electrocardiográfico, y el QRS, pues, en esta ocasión no está tan ensanchado, probablemente el ritmo lo está, perdón, el ritmo lo está llevando el nodo AB. Aquí tenemos, a manera de repaso, un resumen con ejemplos de todas estas situaciones. En el primero observamos una tira de ritmo con un paciente normal, en el cual tenemos un PR normal, menos de 200 milisegundos, y que todas las ondas P van acompañadas de su complejo QRS. En el siguiente ejemplo tenemos igual un bloqueo AB de primer grado, en el cual observamos una prolongación fija del intervalo PR en cada latido, y la onda P siempre va acompañada de un complejo QRS. En el siguiente, observamos un bloqueo AB de segundo grado MOVITS 1. Observamos cómo existe un alargamiento progresivo del intervalo PR hasta que la onda P se bloquea de manera súbita. Y nuevamente se reinicia el ciclo. Aquí podemos observar cómo el PR después de la pausa es más corto que el PR antes de la pausa, que sería otro tip para identificar un bloqueo MOVITS 1. En la cuarta tira tenemos un bloqueo AB de segundo grado MOVITS 2 fijo con conducción 2:1. Aquí observamos cómo el PR se mantiene constante y tenemos una pausa con una onda P bloqueada. Vemos cómo tiene un carácter fijo porque de cada dos ondas P hay una que no va a conducir y se va a encontrar bloqueada siempre con un PR constante. En la quinta tira tenemos un bloqueo AB de segundo grado MOVITS 2 avanzado, en el cual tenemos un PR que va a ser fijo, una pausa con más de dos ondas P bloqueadas, aquí tenemos 3,
De modo que una pausa con dos o más ondas P que no conducen y un PR fijo nos constituye un bloqueo AB de segundo grado MOVIX 2 avanzado. Y si nos damos cuenta, el RR obviamente aquí está irregular, no es la misma duración de aquí a acá que de aquí a acá. Y en el último caso, pues el grado máximo de bloqueo auriculoventricular, el del tercer grado completo, en el cual tenemos un RR que se va a mantener regular, una onda P que va a tener una frecuencia auricular mayor que la de los complejos QRS y se va a encontrar disociada o no va a guardar relación con los QRS. Vemos como aquí el PR se encuentra prolongado en este primer latido que señalan, posteriormente aparentemente está normal y varía con cada latido. Y la onda P pues va variando igual su localización dependiendo de cada latido. Puede estar antes del QRS, dentro del QRS o junto a la onda T. Entonces, una vez que uno sospeche que un paciente pueda llegar a tener un bloqueo AB completo, un bloqueo AB, perdón, lo primero que debemos valorar será el intervalo PR. De modo que si es variable o fijo, tendremos la mitad de posibilidades de poder equivocarnos. Entonces, si es variable, tenemos que valorar después el RR. Si el RR es irregular, nos estaremos enfrentando a un bloqueo AB de segundo grado MOVIX 1. Si el PR es variable, pero con un RR regular, estaremos frente a un bloqueo AB de tercer grado o completo. Y si el PR es fijo o constante, tendremos que ver si el RR es regular, nos enfrentaremos a un bloqueo AB de primer grado. Y si no, será un bloqueo de segundo grado MOVIX 2, el cual, para saber qué subtipo es, tendremos que ver el RR. Si este es regular, estaremos entre un MOVIX 2 fijo, y si es irregular, ya será variable o avanzado. Y en estos dos, pues únicamente recordar que el avanzado va a tener dos o más ondas P que no van a estar conduciendo junto a un PR fijo. Y finalmente, una manera de repaso, tenemos que un bloqueo AB de primer grado va a tener un intervalo PR que va a estar prolongado de más de 200 milisegundos, constante, con un QRS generalmente normal y con una frecuencia ventricular normal también. El MOVIX 1, el de segundo grado MOVIX 1 o fenómeno de Benkeback, vamos a encontrar un alargamiento progresivo del intervalo PR hasta que la onda P no va a conducir. De manera que vamos a encontrar también un acortamiento progresivo del intervalo RR, y este se puede subdividir en bloqueos MOVIX 1 típicos si la mayor prolongación se encuentra en el segundo latido después de la pausa, o atípicos si se encuentra en cualquier otro latido. El segundo grado MOVIX 2 puede, pues aquí vamos a encontrar un impulso que se va a bloquear de manera súbita con un PR constante y una onda P que se va a bloquear de manera súbita y constante también. Puede subdividirse en fijo si se mantiene un patrón siempre constante, 2-1, en el cual dos o más de cada dos ondas P, una no va a conducir, o 3-1 o 4-1 respectivamente. Variable, si el patrón es inconstante, puede ser 2-1 primero, luego 4-1 y luego 3-1. Avanzado, si el PR está constante y tienes dos o más ondas P bloqueadas. Y finalmente, bloqueo B completo, en el cual ningún impulso auricular va a conducirse hacia los ventrículos. De modo que tenemos un intervalo PP que va a estar regular, un intervalo RR que va a estar regular y un intervalo PR que va a estar variable. Entonces, pues yo espero que este repaso haya sido o sea de utilidad para aquellos que lo necesiten. Por mi parte, pues aquí concluimos el tema. No sé si se genera alguna duda, con todo gusto. Y pues como les digo, este es un tema que pues es importante porque lo van a preguntar aquellos que no han presentado el ENDAM, se los van a preguntar, y aquellos residentes de medicina interna o urgencias. También no es una situación que no se presente de manera frecuente, hay que saber cómo abordarlos y siempre tenerlos en consideración que si un paciente sospechamos en ir de manera escalonada, nuestro pensamiento debe ir orientándonos para equivocarnos la menor de las veces. Al contrario, doctor, muchas gracias. Creo que sí le va a servir demasiado a demasiados doctores. De hecho, yo estoy leyendo comentarios de
de agradecimiento por información. Les recuerdo que si tienen alguna duda para el doctor, pueden aprovechar ahorita para escribirlo en el chat o en preguntas y respuestas, para poderse leer si nos está viendo por Zoom, si nos está viendo por Facebook, puede hacer en la parte de comentarios. Por el momento solamente veo saludos y felicitaciones, doctor. Entonces, se los voy a pasar a leer. Si llega a haber alguna pregunta, se la leo rápidamente. De parte de Alison Cárdenas, gracias al doctor Briceño, excelente clase. Lisbeth Ramírez manda gracias, gran ponencia. Carlos Arteaga, muy buen tema, buena exposición, excelente información. Hugo Ruiz, buena plática, doctor Eri, saludos desde El Salvador. Karina Jiménez, excelente, muy útil para todos, gran ponencia, doctor, es para estudiar el tema. Veo comentarios también de Ivette Sánchez, excelente ponencia, felicidades. Y del doctor Ulloa, buenas noches, saludos de Ciudad del Carmen, felicitaciones al doctor. Doctor, solamente veo felicitaciones, así que no quedó lugar a dudas. Creo que es una clase que va a servir mucho para estudio, así que si quieren volver a revivirla y quieren volver a estudiar a las veces que sean necesarias, les recuerdo que nos van a encontrar en YouTube como Medical Legal Center. Ahí se va a subir la plática o la clase más bien del doctor Eric para que puedan revivirla las veces que ustedes quieran. Por en cambio, si nos están viendo por Facebook, la plática se va a quedar también guardada en la página de Yo Soy Médico 17 para que la puedan volver a revivir. Y pues nada, doctor, muchas gracias. Les agradecemos que haya estado con nosotros otra noche. Tenemos muy pocos residentes en cardio, entonces generalmente hay buena audiencia en este tipo de pláticas. Así que le agradezco mucho su tiempo, doctor Eric. Ahorita me gustaría dirigirme a ustedes, jefe o jefa de residentes. Si requiere alguna de nuestras pláticas para adiestramiento o capacitación en temas médicos legales, por favor mándenos un correo electrónico a atención.mlc@gmail.com y recibirá de nuestras pláticas de manera gratuita en esta temporada de pandemia. Doctor Eric, muchas gracias por su tiempo. Le despido con un comentario de doctor Miguel Ángel. Felicidades, excelente ponencia. Muchas gracias, doctor. Que pase bonita noche. No, muchas gracias a ustedes. Bonita noche. Hasta luego, bye.